SKL. Esta semana hablábamos con representantes del gobierno, entre ellos el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, y él dice que el gobierno tiene el compromiso, cuanto antes sea posible, de crear ya un sistema nuevo de pensiones, y aseguraba que no se puede desechar ninguna de las propuestas que ya tiene el primer órgano del Estado, y que la opción que encuentra el gobierno es hacer un híbrido de todas esas. Entonces, la posición de AGEPIN, que presentó también su propia propuesta original, considera que es una respuesta viable, o hay que seguir construyendo con todos los sectores aspectos que sean realistas y más humanos en este tema coyuntural. Claro, bueno, también un saludo a la ISKL. Gracias por la oportunidad que me dan de manifestarme ante la clase trabajadora. Y nuestra posición como AGEPIN es bien clara. Nosotros estamos convencidos de que hay que construir un nuevo instrumento que realmente garantice las pensiones dignas y vitalicias que nosotros hemos dicho. Pero ¿cómo vamos a obtener estas pensiones dignas y vitalicias? Por medio del derecho a la previsión social, que se ha perdido en El Salvador. Desde que nacen las AFP se pierde ese derecho, porque ya no hay previsión social. Las AFP administran el dinero de los trabajadores con una visión diferente a la previsión social. Lo ven desde el punto de vista meramente mercantilista, desde el punto de vista meramente de ganancias para los dueños de las AFP, y no en ningún momento piensan en el trabajador, solo piensan en el dinero de los trabajadores para enriquecerse. Esa es la posición de AGEPIN. ¿Y por qué esa es la verdad? Porque esa es la realidad. Esa es cómo nosotros hemos analizado a lo que son el sistema de pensiones actual a través de la ley SAP. En la ley SAP no hay previsión social. Había previsión social en la ley del sistema de pensiones públicas, que lo administraba el INPEP, pero eso se perdió. Y hay una mentira que la han estado repitiendo muchos, los economistas de El Salvador, lamentablemente. Ellos saben que están mintiendo, pero la repiten y dicen que el INPEP y el Seguro Social en materia de previsión ya estaban quebrados. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Había suficiente dinero en estas instancias públicas para seguir administrando lo que eran las pensiones. Ahora, como los quebraron, intencionalmente los quebraron, hoy definitivamente, desde que nacen las AFP, nace también la deuda pública de pensiones, ¿verdad? Que es ir cada año endeudándose más para seguir pagando las pensiones a todos aquellos que ya estaban pensionados y que ya no había dinero. Pero ese dinero tienen que responder los que gobernaban desde 1996 a 1998, ¿verdad? Ellos tienen que responder por ese dinero de la clase trabajadora, porque había un ahorro, ¿verdad? Porque había un ahorro y primero nos habían dicho que iban a dar un certificado de traspaso y después dijeron que ya no, cambiaron las reglas del juego y dijeron que mejor hasta que nos pensionáramos nos iban a dar ese certificado. O sea, gran engaño. Y nos quieren seguir engañando hoy con estas reformas. ¿Por qué están presentando reformas? Porque saben que este sistema de la ley SAP es caduco. Es un sistema que ya fracasó en Chile, es un sistema que ha fracasado en El Salvador. Entonces, nuestra identidad como trabajadores es clara. Nosotros luchamos por el derecho a la previsión social. Y eso está escrito en leyes nacionales e internacionales. El convenio 151 de la OIT establece que son los estados los garantes de la previsión social de los trabajadores. Y aquí, en el 98, nos perdimos ese derecho. Y la Constitución, el artículo 1 habla de la seguridad social y el artículo 50 habla de la previsión social. ¿Quién es el garante? El Estado. No decimos los gobiernos, el Estado, ¿verdad? Pues, o sea, este gobierno que esté, tienen que garantizar a través del Estado, que son los administradores, ¿verdad?, de turno, tienen que garantizar que nosotros mantengamos una previsión social como trabajadores. Y ahí va nuestra propuesta, donde decimos, en un instituto autónomo de previsión social, en donde los trabajadores estatales, municipales, privados y por cuenta propia
coticemos en un solo instituto para generar riqueza. Los trabajadores tenemos esa capacidad de generar riqueza, o sea, generar dinero para nosotros mismos bajo las reglas del juego claras de lo que es la previsión social. Eso es lo que estamos pidiendo. Esta semana vamos a lanzar una campaña a nivel nacional sobre un boletín donde explicamos lo que hemos hecho hasta el momento en la lucha por reivindicar este derecho, ¿verdad? Ir a la Asamblea Legislativa por segunda vez, presentar el documento, ir a Catedral Metropolitana, donde Monseñor Alas nos recibió también el documento con un respaldo de más de 5.300 firmas, y lanzar a nivel nacional e internacional el 27 de junio el derecho a la previsión social como una bandera de lucha que hemos asumido los ajepinistas, de decir, es el momento histórico que nosotros los trabajadores asumamos esa responsabilidad, que la previsión social la reconquistemos, ya que nos han quitado desde 1998. Ese es lo que estamos haciendo, y por supuesto el lunes vamos a estar en algunas instituciones públicas repartiendo nuestro boletín donde aclaramos y le pedimos a la clase trabajadora que no se deje engañar, porque esta semana se ha estado hablando de ese tema bastante en los medios de comunicación, en las entrevistas, en donde también decimos, no es posible que muchos analistas políticos, politólogos, economistas hablen sobre el tema, pero lo ven desde el punto de vista de utilidad, de que genere ganancias, y no toman en cuenta a la clase trabajadora que opine, y el dinero del que se está hablando, ¿de quién es? El de los trabajadores. Entonces nosotros decimos, no es posible eso, no es posible. ¿Y considera usted viable que se fusionen todas las propuestas, tomar para construir ahí el sistema de pensiones que estamos esperando, Marito? Lo ideal sería que creáramos un instrumento que sea para muchos años, que no le tratemos de buscarle una solución al problema coyuntural de pensiones, el problema es fiscal. O sea, el problema está en que el Estado sigue prestando más dinero y que ya no hay dinero de dónde sacar más dinero para seguir pagando las pensiones. No le aprobaron la propuesta que habían hecho de aumentar un 5% más del 45% que ya está, ¿verdad? Que lo tiene el gobierno, y quieren llegar a un 50%. No, creo que eso no pasó, pero para nosotros no es ese el punto. Para nosotros el punto se llama previsión social. Entonces, si ellos quieren hacer o quieren aprobar unas reformas nada más al sistema de pensiones tal como está, no estamos resolviendo el problema. No lo estamos resolviendo. Porque eso no significa que todos aquellos compañeros que ya están pensionados, ¿de dónde le van a dar ese? Ese es el punto fundamental que hay en este momento. Pero nosotros, como trabajadores activos, demandamos que cuando nosotros lleguemos a pensionarnos tengamos realmente una pensión digna y vitalicia. Esa es nuestra lucha. Recientemente vino una delegación de la OIT con sede en Suiza y otros de Costa Rica al país. ¿Hubo encuentro con ellos o tuvo conocimiento a qué vinieron? ¿Hubo encuentro con la ministra de Trabajo, no sé con quiénes más, con el Consejo Superior del Trabajo? Que ya eligieron. No sé no existía. Sí. Realmente, perdón, ellos vinieron por unas demandas que había hecho la ANEP. Y precisamente sobre eso, que no se les tomó en cuenta, dicen ellos en su demanda, ¿va? O que no les gustó la forma en cómo eligieron tanto a los del Consejo del Salario Mínimo como al Consejo del Trabajo, que no existe, no se había electo durante muchos años, y que cuando se vino a elegir ellos no participaron. Entonces, sobre esas demandas vinieron a cerciorarse cómo fue el proceso y cómo es que ya existe este consejo que no existía, y cómo está también instalado el Consejo del Salario Mínimo. Entonces, yo creo que es una demanda, como en la OIT es tripartito, ¿verdad? La situación de los gobiernos, ahí siempre tiene que haber gente del Estado, gente de la empresa privada, todos los países, y trabajadores que a veces, en nombre de los trabajadores, valga la redundancia, dicen estar ahí,
pero que nosotros nos preguntamos, los que estamos organizados, quiénes son ellos, de dónde salieron, quién los eligió, cómo llegaron allí, ¿verdad? Entonces, hoy creo que sí hay algunos compañeros que sí, por ejemplo, el compañero Roberto Gómez, que está dentro del Consejo, es parte de una federación y confederación, además de que es el secretario general de Citrama, que por cierto hoy están eligiendo su junta directiva nuevamente en el Ministerio de Hacienda, y vamos, mi saludo para los compañeros que sé que saben elegir a una nueva junta directiva. Así que ellos vienen por esas demandas y creo que no pasa nada. Ok.